Estimados alumnos, hoy día veremos las necesidades humanas, tan importantes en nuestro quehacer diario, ya que en base a estas necesidades brindaremos nuestra atención a nuestros pacientes. Debemos considerar al ser humano, en primer lugar, como una unidad biopsicosocial, ya que él vive, se desarrolla, siente estas necesidades en estos tres niveles. A nivel biológico contamos con su estructura física, ¿ya? A nivel psíquico vamos a incluir todos los factores que conforman el comportamiento humano, donde están todas las funciones psíquicas y las emociones. En el aspecto social está derivado del lugar que la persona ocupa en el mundo por sus relaciones con los demás y en los diferentes ánimos. Desde el punto de vista de las necesidades biológicas, vamos a tener varios aspectos importantes, como lo dice la palabra, son biológicas, son básicas para la supervivencia. Tenemos la necesidad de oxigenación, ya, actividades de reposo y sueño, la actividad de eliminación por piel o urinaria o digestiva, absorción de los nutrientes y también la capacidad que tenemos de mantener nuestra temperatura corporal o homeotermia. Las necesidades psicológicas también importantes, donde se encuentra la afectividad del ser humano, la autoestima, también su autoimagen, la comunicación, la necesidad de pertenencia y el conocimiento. Entre las necesidades sociales vamos a considerar la vivienda, la necesidad de vestuario, de educación, el trabajo, sus creencias y también la recreación. Enfermería siempre va a entregar un cuidado integral. Ya la atención de enfermería también vamos a tener esta misma mirada, ya, y el paciente o cliente, que también hoy día tiene ese nombre, independientemente que tenga o no tenga problemas de tipo biológico, es decir, una enfermedad, él siempre va a ser parte o miembro de un grupo, ya sea familia o comunidad, que además de tener estas necesidades, hoy día tiene deberes y derechos, considerados incluso por ley. Las necesidades humanas son las mismas en todo el mundo, ya no varían, pero estas, por lo único que se modifican es de acuerdo a la cultura que vive cada ser humano. Las personas van descubriendo además estas necesidades de acuerdo a cómo ellos las jerarquizan y qué hacen de ellas. Es decir, no es lo mismo, ¿no es cierto? Sí, pero es más importante la alimentación que el vestuario, y así sucesivamente, depende de la necesidad que para mí tenga mayor importancia. En algunas ocasiones sucede, ¿no es cierto?, que el individuo no va a identificar bien las necesidades y ahí es donde puede ocurrir estos estados de desequilibrio en las personas, ya que el estado de desequilibrio significa muchas veces la presencia de algún trastorno o enfermedad. Cuando un ser humano o una persona percibe una necesidad, dispone de una gran y amplia gama de respuestas para poder satisfacerla, ¿ya? Y estas necesidades también se interrelacionan, es decir, algunas de ellas solo van a poder cubrirse cuando la persona logre identificar previamente otras. Vamos a clasificar algunas necesidades de acuerdo a cierta metodología que tiene que ver con lo biológico, también lo psíquico y lo social, como ya lo hemos visto. Tenemos la de supervivencia, en primer lugar, que va a implicar todo lo que es requerimientos básicos de supervivencia para mantener la estabilidad de vida. ¿Cómo? Tenemos el oxígeno, el alimento, agua, eliminación, temperatura, descanso, reposo y, muy importante, es la mitigación del dolor. En el caso de la necesidad del aire o oxígeno, este es vital para que todas las células lleven a cabo su metabolismo que produce energía. El aporte
se basa en que haya un buen funcionamiento de los sistemas respiratorio, nervioso y cardiovascular. Es decir, que si uno de estos falla, ¿no es cierto?, esta necesidad se va a alterar. El ser humano, por ejemplo, no puede sobrevivir más de 5 minutos sin oxígeno, ¿ya? Y en casos de urgencias médicas, si hay un paro cardiorrespiratorio, ¿no es cierto?, por eso dice urgencia, la intervención es de tal manera que el cerebro no esté más de 5 minutos sin oxígeno. ¿Cuál es la participación del TENS en esto? El TENS participa, entre otras cosas, en la realización de procedimientos que tienen que ver con la oxigenoterapia, ya colocar los implementos necesarios, ya sea una mascarilla, una naricera, ya que eso está indicado en algún momento por el médico del servicio o de la unidad donde él esté. También hacer la educación respiratoria, ¿ya? Y valoración de los signos vitales que ya también están estructurados con horarios establecidos de acuerdo a lo que el paciente necesita en ese momento. La necesidad de agua. El deterioro de la ingesta de líquidos afecta gravemente en algún momento el aporte de este elemento al organismo, ya que él es el disolvente para todas las reacciones químicas que ocurren en el organismo. Ya el TENS va a intervenir en aquellos procedimientos de ingreso de líquidos, por ejemplo, en que él va a controlar la ingesta o controlar la cantidad de suero que le está pasando al paciente. Ya también va a intervenir en la alimentación del paciente, le va a colaborar, por ejemplo, si el paciente no puede alimentarse solo, ¿no es cierto?, le va a ayudar a alimentarse, y también en el registro de los ingresos y pérdida para hacer un balance hídrico y la educación sanitaria del paciente con respecto a la alimentación. La necesidad de alimentos. Cuando el organismo no recibe aportes, va a emplear sus reservas. Las reservas de, por ejemplo, de carbohidratos, ya son los primeros que se utilizan. Posteriormente usa las proteínas y las grasas de los tejidos. Cuando los primeros ya se consumen, el hígado empieza a transformar las grasas y proteínas en glucosa para poder sobrevivir. El TENS va a intervenir en los procedimientos de alimentación del paciente por vía oral, enteral y parenteral y en educar sobre autocuidado. Cuando hay una alteración en esta necesidad y el paciente no puede alimentarse por sí mismo, nosotros y el TENS debemos colaborar en otras vías de alimentación que puede ser una sonda, puede ser por vía endovenosa y ese es nuestro trabajo, digamos, en aportar al paciente, cuidarle la vía venosa, ver que esté permeable la sonda, etc. La siguiente necesidad es la necesidad de eliminación. Los órganos implicados en este proceso son los riñones, el intestino grueso, los pulmones y la piel. Para que el organismo funcione bien, los residuos de la alimentación y los gases deben ser eliminados del tubo digestivo. Y los productos de desecho del metabolismo también deben ser excretados para que el organismo pueda ser desintoxicado. El TENS participa en esta necesidad en la administración de enemas y apoyo al paciente en estas necesidades, de acuerdo al nivel de dependencia que esté presente. Si el paciente no puede movilizarse, no puede levantarse, es prohibido levantarse de su cama, ¿no es cierto?, le proporcionará la chata o el urinario para que pueda efectuar su eliminación de necesidades. En la necesidad de descanso o reposo y sueño, la persona en general, cualquier ser humano que duerma poco, se va a volver irritable y su capacidad de afrontar el estrés psicológico va a ser menor. También disminuye, bajo estas circunstancias, la concentración y la memoria. Por lo tanto, lo importante es que el paciente esté durmiendo las horas que necesita. No todas las personas tienen la misma necesidad
de horas que otra. Hay personas que con 8 horas quedan bien, otras personas que con 5 horas, pero el dormir o el tener un descanso real va a hacer que el paciente tenga un buen funcionamiento en el día a día. En este aspecto, el TENS tiene una gran importancia, ya que él puede aportar con muchas medidas de apoyo para ayudar al paciente a dormir, como en el caso de que esté hospitalizado, el arreglo de su cama, una cama bien estirada, sin arrugas, ¿no es cierto?, produce un descanso mucho más agradable, ¿no es cierto? La movilidad del paciente, si el paciente quiere sentarse y no puede hacerlo, el TENS, ¿no es cierto?, levanta la cama, lo ayuda a sentarse a la orilla de la cama. Hay un montón de actividades porque también el paciente se aburre si es que se mueve un poco más de estar en la misma posición. Y ahí es donde nuestro labor de enfermería, ¿no es cierto?, está en que hacer que el paciente mantenga una buena calidad del reposo y sueño. También están las técnicas básicas de aseo que van a aportar a la higiene del paciente. Un paciente que está limpio, un paciente que se siente con sus cabello limpio, por ejemplo, o los pies, o se le ha hecho un baño en cama, va a dormir mucho más descansado, va a estar mucho mejor su calidad de reposo que alguien que está desaseado. Y ahí, ¿no es cierto?, tenemos todas nuestras técnicas básicas de aseo, ¿no es cierto?, que es el baño en cama, el aseo matinal, que ya nosotros ya hemos visto en las clases anteriores. También vamos a aportar en el control de los estímulos ambientales, ¿sabes? Que en los hospitales en general uno solicita que la gente no grite, no corra, no meta bulla, porque el ambiente debe ser un ambiente tranquilo que vaya a provocar, ¿no es cierto?, un descanso del paciente, que puede ser que esté recién operado, puede ser que no esté en buenas condiciones y lo único que quiera descansar. Por lo tanto, nosotros aportamos en que el ambiente hospitalario sea un ambiente tranquilo y sin ruidos molestos. También el apoyo psicológico va a ser un apoyo para la disminución de la ansiedad del paciente, ya que también va a aportar a un mejor descanso. La necesidad de evitar el dolor. El objetivo de enfermería aquí, en primer lugar, es pesquisarlo primero. Después, medirlo. O sea, la queja del paciente debe tener, no solamente escuchar la queja, sino que medirlo de acuerdo a normas internacionales que ya están establecidas, por ejemplo, como el EVA, de 1 a 10, ¿ya? Y eso, al medirlo, podemos nosotros informarlo y colaborar en la disminución o suprimirlo, para facilitar que el paciente esté cómodo. Y por supuesto eso disminuye también el nivel de ansiedad, favoreciendo el descanso y el sueño. En cuanto a la temperatura, para poder regularla, ya es importante primero saber que, acuérdense que funcionan eficazmente las células, van a requerir una temperatura corporal más o menos estable, ya que el calor que produce el cuerpo es en forma constante a través del metabolismo, y también son necesarios los mecanismos para eliminar el calor, ¿ya? Aquí la piel es el órgano responsable de esta mantención de la temperatura en un nivel óptimo mediante la evaporación y también la respiración. El TENS interviene aquí en caso, especialmente cuando hay fiebre, así con procedimientos físicos de regulación de temperatura, como desabrigar al paciente, colocarle compresa fría, aplicar baños tibios, etc. Y además la administración de los antipiréticos indicados. La necesidad de estimulación es otra necesidad importante, ya donde las actividades que cada persona necesita de cierto estímulo físico y mental, ya del tipo y cantidad va a depender de cada individuo. Hay gente que es un poco más tranquila, hay gente que es más inquieta. Ahí hay que evaluar de acuerdo a las características personales. La sexualidad también es otro tema importante, ya que en salud el paciente, cuando está enfermo, del punto de vista de su imagen corporal, y ahí se altera la imagen corporal. Y es importante el autoconcepto que él tenga de él mismo.
¿ya? Y ahí es el apoyo que hay que darle al paciente para que mejore y para que no sienta que esto es una causa para que esto se ha dañado, este aspecto. Ya, en cuanto a la exploración de trabajo con sus manos e innovaciones, tenemos en el caso de los niños, ¿no es cierto?, que los niños pequeños sobre todo se relacionan con el mundo a través de tocar los objetos, ¿ya? Y ahí en este caso los niños hospitalizados hay que darle algunos elementos que están en los servicios para que los niños trabajen el desarrollo personal, el aprendizaje y la formación de la personalidad. El TENS va a colaborar con respecto a estas necesidades en los procedimientos de movilizar al paciente, de hacerle ejercicios pasivos, cambios de posiciones, hay que colaborar también, acompañarlo en la deambulación, si quiere caminar, ¿ya? Y en la distracción y en la educación del paciente también. Las necesidades de protección, seguridad y firmeza son aquellas que protegen a uno mismo del daño y le proporcionan cierta estabilidad emocional, evitando sensación de ansiedad, ¿ya? Y las amenazas a las personas las vamos a clasificar en este caso. ¿Qué es lo que amenaza al paciente? Hay de tipo mecánicas, hay químicas, térmicas y también bacteriológicas. El TENS desde el punto de vista físico como desde el punto de vista psicológico interviene colaborando con el equipo de salud y de enfermería en diversos procedimientos que fomentan la independencia de los cuidados personales del paciente. Y la necesidad de afecto y amor, que es considerada fundamental para la vida emocional de las personas, ¿ya? Y aquí me voy a detener un poco, ya que analizando para que ustedes lo puedan comprender mejor, que el afecto y el amor no es un sentimiento solamente subjetivo como una emoción, sino que es una serie de actos por los que una persona transmite a otro el interés que siente por ellos y por su bienestar. Además, el afecto y el amor tienen otra característica que es incondicional, ya que valora al otro por lo que es y está ahí para apoyarlo incondicionalmente y colaborar en su desarrollo, tanto como sea posible. El afecto y amor también ofrece apoyo, transmite que una persona estará siempre presente cuando la otra lo necesite. Y también es tolerante. Es tolerante, es decir, que yo acepto al otro con sus diferencias, pero no es dependiente. La necesidad de pertenencia y cercanía, aquí en los jóvenes se ve claramente con sus grupos, ¿ya? Y los adultos que pertenecen a distintos tipos de agrupaciones. Este deseo que tienen las personas de asociarse con otras para encontrar amistad, compañía y para compartir aficiones y gustos comunes ofrece muchas veces un sentido de identidad y prestigio, ¿ya? El ser miembro de un grupo puede proporcionar muchas veces reconocimiento social mayor del que pudiera lograr alguien en forma individual. Aquí el TENS efectúa una planificación de acciones de enfermería que son adecuadas a las necesidades de este paciente, que incluye a la familia, los cuidados y estableciendo él mismo una relación sincera de ayuda, conociendo a los grupos de apoyo y asociaciones de la localidad. La necesidad de estima también está considerada teniendo dos componentes aquí, que tenemos la autoestima y la estima, que es el reconocimiento de los demás. En la necesidad de autoestima, lo importante que tenemos que desarrollar, que todos necesitamos tener una idea positiva de nosotros mismos. Y para autoestimarse es importante que respetar lo que uno ha realizado, es decir, hay que pensar, por ejemplo, que todos somos correctos, que todos somos necesarios y somos útiles. La autoestima va a depender de la satisfacción de otras necesidades básicas. No es aislada. Si algunas, como por ejemplo el amor, la seguridad, no se están cubiertas en forma correcta, la autoestima aquí también se va a ver amenazada.
Suele verse también afectada por aquellos sentimientos de dependencia e independencia. También se va a afectar la autoestima. Estas necesidades de dependencia varían en un mismo individuo según el momento de la vida que está. La enfermedad, por ejemplo, va a alterar estas necesidades, como asimismo va a alterar los cambios en la imagen corporal, producto de cirugía, por ejemplo, o por procesos patológicos que van a afectar seriamente la autopercepción. Así, finalmente, les presento la necesidad de estima de los demás. Ya aquí tenemos que considerar que todas las personas, todo el mundo necesita la aprobación y el reconocimiento de los que los rodean respecto a lo que hace. Debe considerarse que este proceso se da en menor o mayor grado en las personas que están activas, pero cuando por algún motivo de enfermedad se produce una hospitalización, la posición de dependencia se va a alterar y la autopercepción también se altera y necesita conservar su amor propio y ser tomado en cuenta como persona y no como objeto, como muchos pacientes se sienten cuando están hospitalizados. Muy bien, con esto hemos terminado esta clase. Ya espero que hayan entendido y hayan internalizado el rol importante que tenemos nosotros con nuestros pacientes, ¿no es cierto?, de trabajar durante el tiempo que está hospitalizado, ¿no es cierto?, o dependiendo de nosotros para que él vuelva a ser parte de su grupo familiar, tal vez no como si nada hubiera pasado, pero con una mejoría tal, ¿no es cierto?, que la familia vuelva a estar integrada como es lo que todos nosotros deseamos, también para nosotros mismos. En la próxima clase les presentaré las necesidades humanas según Maslow y Henderson, que va a ser muy interesante para ustedes. Hasta luego.